especialista en medicina interna y subespecialista en neumología y terapia intensiva, con su fellowship en la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas. Doctorado en medicina con distinción summa cum laude, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Nacional de Medicina de México. Ha publicado 78 artículos indexados en JCR, profesor de neumología del Hospital Universitario de Monterrey, GANAFAR y líder clínico del COEFAR. Trabaja también para el Grupo de Trabajo de Vacunaciones e Inmunizaciones y científico de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Démosles la bienvenida al doctor con su tema La nueva cara de la TB en la era de los biológicos. Muchas gracias, para mí es un gran gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho a mis amigas, la doctora Natalia, la doctora Esther y a mi amigo Plutarco, esta amable invitación. Espero que no se arrepientan y me vuelvan a invitar y pronto. Vamos a dar paso a esta plática que en una charla de sobremesa tuve con la doctora Natalia y surgió la idea de hablar de este tema, lo que vamos a vivir en un futuro, que ya lo estamos viviendo ahora que están apareciendo los biológicos. Yo no soy egresado del INER, porque muchos me preguntan, me dicen que estoy en el INER y que les salude a fulanito. Son mis amigos, los quiero mucho, algunos de ellos están aquí acompañándonos. Yo vivo en el norte de México, en la ciudad se llama Monterrey, el estado es Nuevo León, estamos en la frontera con Estados Unidos. Estamos muy lejos de Dios y muy cerca del diablo. Quiero empezar presentándoles este caso, una doctora de 32 años, pediatra, que padece todavía artritis psoriásica. Ella tenía un mes con fiebre, tos escasa, hiporexia y fiebre, y como al mes empieza a desarrollar disnea, le toman esta radiografía que ustedes pueden ver aquí, se le realiza una broncoscopía, el expert sale positivo para tuberculosis multidrogo resistente, inicia un tratamiento de segunda línea, condenada a tomarlo por lo menos por 18 meses, pagando todos los efectos colaterales de estos medicamentos. De diciembre a julio, esta es la evolución que ha tenido su radiografía. Como ven, todavía hasta estas fechas la paciente persiste con muchos infiltrados, que esto es inusual que lo veamos en tuberculosis. Habitualmente este tipo de pacientes les limpiamos la radiografía. Se tardó 4 meses en estar afebril, aún persiste con disnea y solo ha ganado un poco de peso. El segundo caso es un muchacho de 31 años, también padece de artritis psoriásica. Él tenía 3 semanas con tos, se le toma esta radiografía en enero de este año. Se ve esa lesión en la base pulmonar, se le hace una broncoscopía, todo fue negativo en esa broncoscopía, se le dieron antibióticos y como que mejoró la tos con lo que le dieron. En marzo 22, 2 meses después, empieza a tener más tos, empieza a tener fiebre, hiporexia, se le hace una segunda broncoscopía, el expert de esa segunda broncoscopía reporta TB. El TAC que están viendo es el post-broncoscopía, donde se le hizo una biopsia pulmonar. Desafortunadamente tuvo un pequeño neumotórax sin neumodiastino, pero los hallazgos tacográficos lo que demostraban es esa lesión, una gran consolidación en la base pulmonar, pero aparte tenía un infiltrado miliar y tenía adenopatías mediastinales. Este paciente, esta es su última radiografía, ha mejorado. Como ustedes pueden ver en la radiografía de en medio de mayo, la lesión se cavitó, así es como está ahorita en julio. Se tardó otros 3 meses en estar afebril. La lesión se cavitó al segundo mes y el paciente empezó a desarrollar broncorrea como si tuviera un absceso, una gran cantidad de expectoración purulenta. Seguramente se necrosó todo ese foco neumónico y lo empezó a expectorar, y hasta el momento el paciente no ha recuperado peso. ¿Qué tienen en común estos 2 pacientes, aparte de artritis psoriásica y tuberculosis? Que los 2 recibieron biológicos anti-TNA-alfa, en particular adalimumab y certolizumab. Y eso es lo que quiero revisar con ustedes el día de hoy. ¿Qué son estos? Primero, ¿qué es fisiológicamente el factor de necrosis tumoral? ¿Cómo interacciona en la inmunopatogenia de la tuberculosis? ¿Y cómo se ve afectado el riesgo de tener tuberculosis, o si ya tenemos tuberculosis, cuando usamos medicamentos que bloquean el factor de necrosis tumoral? Recordar un poquito nada más de las cuestiones normales. El factor de necrosis tumoral tenemos 2 formas, la soluble, que está en el suero, la transmembrana está pegada en las células.
Es producido por los monocitos y los macrófagos y existen dos tipos de receptores, el 1 y el 2. Los unos están en casi todas las células y el 2 están únicamente en las células inmunes. Entonces el factor de necrosis tumoral se une a esos receptores para ejercer sus funciones. ¿Y cuáles son sus funciones? Pues es una serie de funciones muy importantes para la defensa no solo de tuberculosis, para muchas infecciones en general, que incluyen la producción de citocinas, factores quimiotácticos, proliferación celular, activación de células para que tengan funciones específicas y finalmente la apoptosis, tratando de controlar el proceso inflamatorio. Seguramente ustedes están bien familiarizados con la fisiopatogenia clásica de la tuberculosis, esta forma en la que tenemos una primoinfección, luego la fase de latencia y luego la tuberculosis de reactivación. Esta es la que habitualmente diagnosticamos, la primera infección pasa desapercibida la mayor parte de las veces y hasta últimamente le estamos poniendo atención a la tuberculosis latente. Si lo pusiéramos en un escenario y le pusiéramos números a la fisiopatogenia, esto es lo que pudiéramos ver muy esquemáticamente. De las personas que se exponen, los que tienen mala suerte y acaban teniendo infección es la minoría, habitualmente un 4%, si le ponemos números aquí pongo 10%. De esos, la gran mayoría pasan desapercibidos, la minoría, el 5%, tienen formas clínicas de primoinfección, TB pleural, TB miliar, TB ganglionar, pero la mayor parte ni cuenta nos damos. De estos 10 que tuvieron la primoinfección, el 90% van a quedar así para toda su vida, en la forma de TB latente, y solo uno de ellos va a pasar a tener la forma activa, donde diagnosticamos tuberculosis mediante muestras bacteriológicas. Esto es bien importante tomarlo en cuenta ahorita porque lo vamos a retomar al final de la plática. ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos comentando ahorita? Entonces repasemos brevemente qué pasa, inhalamos la micobacteria, llega al pulmón, tiene que llegar hasta el alveolo, se empieza a reproducir, la bacteria no produce toxinas, no se come los tejidos, se empieza a reproducir de una manera media muy pasiva y el organismo no le hace mucho caso, se tarda en responder. Cuando ya empieza a responder el organismo, lo primero que se prende es la inmunidad innata. La inmunidad innata es la que tenemos todos al nacer y es totalmente inespecífica. Para que la respuesta sea efectiva, la respuesta inmunológica tiene que transformarse en la inmunidad adaptativa. Es decir, que el macrófago fagocita la micobacteria, se le presenta células específicas del sistema inmune que van a desarrollar mecanismos altamente específicos para poder contener todo este proceso de infección y ahora los macrófagos que al principio no sabían qué hacer con la micobacteria están altamente capacitados para empezar a destruirla. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al cabo de 4 a 8 semanas finalmente se empieza a contener la infección y terminamos formando los clásicos granulomas donde ya queda retenida la infección. Entonces, después de la inhalación de la micobacteria pasamos por una serie de etapas que culmina en la formación de un granuloma totalmente maduro, que ese granuloma puede tener dos caminos. Uno, se eliminan totalmente las bacterias y esa persona ya quedó curada de por vida, o quedan algunas bacterias ahí vivas, escondidas, esperando un mejor momento para reproducirse y pasamos a la fase de tuberculosis latente. Entonces los granulomas son la primera línea de de control de la infección, son muy importantes, pero a la vez sirven también para un refugio para las micobacterias que no pudieron ser eliminadas en ese primer encuentro. Y ahí es donde empiezan los problemas subsecuentes. ¿Qué tiene que ver el factor de necrosis tumoral en todo esto que estamos platicando? Desde que la micobacteria se pone en contacto con los receptores de la superficie de las células inmunes, se empiezan a despertar una serie de mecanismos en la inmunidad innata, que lo vemos aquí, producción de factor de necrosis tumoral, que activa a células linfocíticas, estas hacen que los macrófagos ahora se vuelvan altamente específicos y empezamos a controlar localmente mediante inmunidad innata la primoinfección. Pero luego de ahí pasamos a la inmunidad adaptativa, la altamente específica. El macrófago, que ya sabe qué hacer con la micobacteria, porque ya le pasaron las señales específicas para atacarlo, desarrolla una serie de diversos mecanismos inmunológicos en los que ustedes ven aquí cómo participa el factor de necrosis tumoral. Esto es en condiciones totalmente fisiológicas. Entonces, resumiendo todo lo que les acabo de platicar, en la respuesta contra Mycobacterium tuberculosis, después de la fagocitosis por el macrófago, empieza la producción de factor de necrosis tumoral alfa, que desencadena toda esta serie de mecanismos inmunológicos para que finalmente la conclusión sea la formación de un granuloma totalmente maduro, para tratar de contener la infección o eliminarla. Pasamos a la siguiente parte, que son los biológicos de tuberculosis. ¿Qué son los biológicos? Ya vieron en la mañana pláticas a este respecto, y es un término que hemos adoptado de una manera muy genérica. Una vacuna es un biológico, pero cuando hablamos de biológicos casi siempre nos estamos refiriendo a los nuevos medicamentos que estamos usando para muchas enfermedades.
¿Cómo se hacen estos biológicos? De manera muy esquemática, porque no es la única manera, les voy a poner la manera clásica como se fabrican estos biológicos. Estamos hablando de anticuerpos. Estos anticuerpos, ¿qué es lo que hacemos? Que a un pobre ratoncito le ponemos el antígeno contra el que quiero formar anticuerpos, el ratoncito forma el anticuerpo contra ese antígeno. Pero luego yo combino las células que se activaron en el ratoncito con células de mieloma, que son capaces de producir muchos anticuerpos, las fusiono, todas van a traer ya la misma información genética. Esa información genética es para producir anticuerpos contra un antígeno específico, pero en cantidades industriales. De tal manera que ya tengo yo muchos anticuerpos. ¿Qué tipos de anticuerpos voy a tener? Acá lo que estoy viendo, lo que ven en amarillo es como lo produjo el ratoncito. Si yo esto se lo inyecto a un ser humano, pues el ser humano lo va a reconocer como un antígeno y lo va a destruir. Este es el antígeno que tendríamos totalmente si fuera un antígeno humano. Entonces lo que yo tengo en medio es una combinación de lo que el ratoncito produce con lo que produce el ser humano, y es lo que llamamos ya anticuerpos humanizados. Y les llamamos anticuerpos monoclonales humanizados porque es una línea celular. Se usan en una diversidad de especialidades cada vez más y neumología no se queda fuera. Y ustedes ya repasaron en esta mañana los más conocidos, que son los que estamos usando en asma, que su mecanismo es inhibir interleucina 5 o interleucina 4 o 3. Si se fijan, todos ellos terminan en MAB. MAB es monoclonal antibodies. Eso es todo lo que acabamos de explicar, esa es la terminación. Cuando no terminan en MAB es que se hicieron de otra manera. Y la lista ha ido creciendo enormemente, tratando de irlos perfeccionando, hacerlos más efectivos y menos tóxicos. Esta diapositiva es nomás para que vean todo lo que hay. La idea no es que se lo aprendan, y estamos hablando en particular de los mecanismos de acción. Aquí están los que nos interesan el día de hoy, los anti-TNF, pero hay inhibidores de células T, inhibidores de interleucinas, diversas interleucinas, o inhibidores del sistema enzimático JAK. Hablando en particular de los anti-TNF, que vamos a pegar ahorita con tuberculosis, tenemos entonces los que son anticuerpos monoclonales y los que son bloqueadores de los receptores. Aquí los podemos ver esquemáticamente cómo están construidos. Estos son anticuerpos y este es un receptor soluble que lo que va a hacer es unirse al receptor sin que propiamente sea un anticuerpo, pero tiene afinidad con él. Cada uno de estos medicamentos están diseñados para que se unan o al receptor o al factor de necrosis tumoral y van a tener diferente afinidad de acuerdo a cómo los hayan fabricado. Y se pueden unir de diferente manera a los receptores, el 1 o el 2, o al TNF que está disuelto en el suero o al que está pegado en las membranas. Y eso de qué va a depender, pues de la potencia y la toxicidad que pueda tener cada uno de estos medicamentos y también de los efectos colaterales cuando hablemos de tuberculosis. Regresamos a este esquema que les había platicado, donde habíamos dicho que 1 de cada 10 de aquellos que tenían tuberculosis latente sí iban a desarrollar tuberculosis activa y los demás iban a quedar ahí en esa fase de tuberculosis latente. Me voy para atrás porque veo que mis amigos de atrás están muy abandonados. Pues para que me conozcan por si no vieron la foto. Y entonces acá lo que podemos ver es en esta situación que yo puedo empeorar la historia natural de la tuberculosis. El ejemplo más clásico que vamos a ver es cuando tengo pacientes con factores de riesgo. Esos factores de riesgo son diversos, el más conocido es VIH, pero cualquier situación inmunosupresora va a jugar un papel preponderante, junto con la diabetes o la exposición frecuente, el ser trabajador de salud, el vivir en prisiones, el vivir en una comunidad de alta incidencia, etcétera, etcétera. En VIH, en lugar de que el 10% en lo que tiene toda su vida, el resto de su vida, desarrolle tuberculosis, esa sería una persona en VIH es 10%, pero por año. O sea que si yo tengo una persona con VIH y TB latente y no le doy ningún tratamiento para la TB latente o para el VIH, en un lapso de 6 o 8 años, todos van a acabar teniendo tuberculosis, que es lo que pasó en África cuando tuvimos la coexistencia de VIH y tuberculosis. ¿Qué pasa con los biológicos? Es lo que vamos a tratar de contestar a continuación. Los biológicos anti-TNF, que se usan para tratar enfermedades reumatológicas principalmente, pero no únicamente, desde que empezaron a utilizarse se pudo ver que incrementaban el riesgo de tener tuberculosis y más o menos lo incrementaban a un 70 o un 80%, es decir, que casi lo duplicaban. Fueron saliendo más estudios. Vemos aquí esta tasa 219 por 100,000 habitantes, es la manera como medimos la incidencia de tuberculosis, es decir, en una población por cada 100,000 habitantes, ¿cuántos van a desarrollar tuberculosis? Aquí en República Dominicana es 11 por 100,000 habitantes. Fíjense el número que tenemos cuando les damos biológicos, 219. Estamos viendo un incremento masivo del riesgo de desarrollar tuberculosis.
Estos otros ejemplos con diferentes medicamentos, y lo que están viendo en el primer rectángulo rojo es sin dar el factor de necrosis tumoral y un comparativo con dos diferentes anti-TNF. En todos ellos pueden ver, sin que se aprendan los números, en tratar de describirlos, son mayores los números cuando damos el anti-TNF que cuando no lo damos. Lo que nos queda claro es que cada vez estamos entendiendo mejor qué es lo que pasa con estos medicamentos. Y en términos generales, el promedio que se ha podido calcular, oyéndonos al peor extremo, es que incrementa el riesgo hasta 25 veces cualquiera de estos medicamentos. Unos más, otros menos, pero bueno, debemos considerar que eso es lo que puede pasar en nuestros pacientes. Si los pusiéramos en la tabla de factores de riesgo, quedarían intermedios entre los pacientes trasplantados y los pacientes con insuficiencia renal crónica, es decir, serían por abajito de VIH, que es el mayor riesgo para tener reactivación de tuberculosis pulmonar. Entonces, regresando a este diagrama que ya habíamos visto, ya le podemos poner un número y concluir que puedo modificar yo la historia natural a hacerla peor cuando doy biológicos anti-TNF hasta en un 25%. ¿Vamos bien hasta ahí o me regreso? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya lo revolví? Todavía no. Bueno, ok. Entonces, ¿por qué los anti-TNF? ¿Cómo le hacen para que incrementemos ese riesgo? Ya habíamos visto este esquema. Pues ahora le puse tachites. En todos los mecanismos de la inmunidad innata, desde ahí empiezan a bloquear los anti-TNF lo que deberíamos hacer para defendernos. Y no se diga en la inmunidad adaptativa, es peor. Bloquea todos los mecanismos de respuesta específica. Cuando se empezaron a estudiar estos problemas, esta gráfica, lo que ustedes pueden ver aquí, del lado izquierdo pusieron macrófagos que se habían expuesto a anti-TNF y macrófagos que no. Y midieron las unidades formadoras de colonia, es decir, cuántas micobacterias había cuando los poníamos juntos. Y en los que no recibieron anti-TNF, las micobacterias disminuían rápidamente, y en los que sí, no disminuían. O sea, era mucho mayor el número de micobacterias en los que habían recibido TNF. Y en la gráfica del lado derecho lo que midieron fue interferón gamma. El interferón gamma es producido cuando el TNF normal hace que se produzca interferón gamma para controlar la infección. Entonces aquí lo que vieron es que ya no se producía interferón gamma en cantidad suficiente. Entonces teníamos los dos efectos, las micobacterias se siguen reproduciendo y los mediadores de contener esa infección no están activándose, pues por lo tanto la infección no se va a contener. Y lo más importante de esto es lo que está en letras chiquitas abajo, son lo que viene en horas. Dice 24 horas y el otro creo que decía 96. Sí, 96 horas. O sea que en 1 a 4 días ya estábamos viendo ese efecto. Desde que le pones el medicamento empezamos a bloquear la inmunidad específica contra Mycobacterium tuberculosis. La otra cosa importante que tenemos que considerar aquí es que ya entendemos que desde que ponemos el medicamento podemos bloquear la respuesta inmune innata y específica contra Mycobacterium tuberculosis. Pues uno pensaría, pues le suspendo el medicamento y ya no va a pasar nada. Pues resulta que aún suspendiéndolo, ese efecto puede persistir, porque estos medicamentos tienen una vida media muy larga, que puede ser de algunos de ellos hasta de 6 meses. Entonces no importa que lo suspendamos, el riesgo sigue estando ahí presente. Esta es otra gráfica muy interesante de análisis microscópicos de biopsias de ratones que los enfermaron de tuberculosis a los pobrecitos y luego a unos les dieron anti-TNF y a otros no les dieron. Luego los mataron, les sacaron las tripas, les hicieron biopsias y esto fue lo que vieron. En los pobres ratoncitos que no les habían dado anti-TNF, ocurría la historia normal de la fisiopatogenia. Se contenía la infección y se formaban granulomas y más o menos para el mes ya teníamos la respuesta esperada. Pero en los que les habían dado, ni se contenía la infección, ni se formaban granulomas. Este es un modelo muy interesante, muy reciente, donde están tratando de demostrar qué es lo que pasa cuando se empieza a estudiar esto con más detalle. Y es la génesis de la formación de un granuloma. Cada uno de los colores representa el tipo de células que se fueron movilizando para contener la infección. Lo que quiero más que hablar de cada una de ellas es ver cómo lo vamos viendo. Se van centrando primero conteniendo la infección, es decir, se hace un infiltrado focal, luego ese infiltrado focal empieza a reclutar células muy específicas hasta que finalmente tenemos el granuloma maduro, que es la imagen que ustedes ven a su derecha. ¿Qué pasa si yo ahí a ese paciente le doy un anti-TNF? Pues vemos una regresión. Ese granuloma maduro que tenía arriba a la derecha, ahora empieza a tener otros colores, es decir, que se está empezando a disolver, se está empezando a deshacer, hasta que finalmente el granuloma se disuelve. ¿Y qué pasa si había micobacterias latentes adentro de ese granuloma? Pues que están libres ahora. ¿Y qué van a hacer? Pues van a empezar a proliferar, van a empezar a crecer, van a dar infección local, o lo que es peor, pueden dar infección sistémica.
Ahora aquí esquemáticamente resumo todo lo que les acabo de platicar. Después de que una persona pudo haber contenido la infección por Mycobacterium tuberculosis, los medicamentos anti-TNF bloquean todos esos mecanismos que estaban conteniendo la primera infección y volvemos a estar como al principio, el granuloma totalmente maduro que teníamos aquí, se vuelve un granuloma inmaduro o se deshace totalmente y permite que las micobacterias en su interior puedan seguir proliferando. Esto ocurre de manera diferente para los diferentes biológicos. Cada uno de estos biológicos, como actúan en diferentes receptores, tienen diferente afinidad por los sitios donde van a actuar, pues su efecto puede ser más potente uno que otros. O sea, todos son malos, pero hay unos que son peores. Y aquí lo vemos en esta gráfica. Si no hubiera riesgo, aquí donde dice uno, todos estarían del lado izquierdo. Aquí hacia la derecha todos están incrementando el riesgo. Uno lo hacen menos que otros, pero todos. Y aquí son diferentes combinaciones, diferentes medicamentos, pacientes con 1, con 2, etc. La conclusión es que debemos tener en cuenta que el riesgo es diferente para cada uno de los medicamentos, no todos son igual. Y aquí vemos un resumen de todos los estudios que se han hecho buscando qué tan potente es el riesgo, y aquí lo que vemos es que en particular el infliximab, que fue uno de los primeros que se empezó a usar, es el que tiene mucho mayor riesgo que los otros comparadores que se ven aquí en la tabla. Entonces, parece ser el peor, pero hay otros estudios donde dice que el que le siguió, el adalimumab, esto parece trabalenguas, pues también compite con él, y ya han sacado números, y el riesgo para esos dos es de 2 a 8 veces de incrementar la posibilidad de tuberculosis. Ocurre tempranamente, 3 a 6 meses después de iniciarlo, y lo que es peor, también tienen un impacto en la mortalidad. Es decir, que los pacientes que desarrollan tuberculosis pueden morir más que los que no al recibir este tipo de medicamentos. Entonces, de todo lo que acabamos de mencionar ahorita, podemos concluir que sí, efectivamente, la terapia anti-TNF incrementa el riesgo de TB, pero es variable para los diferentes medicamentos. Todos incrementan el riesgo de una nueva infección, pero también de la reactivación. O sea que en la fisiopatogenia podemos pegarle en dos sitios. Los que son monoclonales tienen el mayor pronóstico en cuanto a mayor riesgo y más temprana la complicación. El riesgo de estos medicamentos va a estar en relación con cómo está hecho. Si son monoclonales, ya habíamos dicho, son los peores, los receptores solubles son menos riesgos, pero también lo tienen, qué tanta afinidad tienen, a qué receptor, cómo activan la apoptosis y otras células linfáticas, expresión de citocinas, citotoxicidad y, por supuesto, farmacocinética y farmacodinamia. En esta gráfica lo que quiero mostrarles es escenarios probables en la historia natural de la tuberculosis. Ahorita dijimos exposición, primoinfección, TB latente, reactivación, luego ese que reactiva expone a otro. Y ahí lo dejamos como muy simple, pues no es tan simple. Aquí podemos ver de esta otra manera otro escenario. Aquí abajo a la izquierda tenemos la primoinfección. La mayor parte de las personas van a quedar en fase de latencia y solo un 10% va a ir acá con una reactivación lenta. Ese sería el escenario más habitual para el que se reactiva. El que no se reactiva sería totalmente horizontal, quedaría en TB latente. ¿Qué pasa si yo a un paciente que estaba aquí en esta etapa de la primoinfección le estoy dando un biológico, un anti-TNF, pues que no se va a controlar la primoinfección y va a tener una forma activa de primoinfección? ¿Qué pasa si estaba en la fase de latencia y yo le doy un biológico? Que voy a tener una reactivación acelerada. ¿Y qué pasa si ya tenía TB, no me di cuenta y le di un biológico? Pues le voy a dar la puntilla y voy a hacer que se manifieste más la tuberculosis. Entonces depende en el momento en que interactúen, es lo que va a pasar con ese paciente. Y de las cosas que pasan, que ya entendemos mejor, es que a los pacientes les dan tuberculosis, como en los casos que les presenté, manifestaciones muy atípicas, enfermedad diseminada, afección extrapulmonar. Y habitualmente lo hacen temprano después del inicio de los biológicos. En los estudios que se ha tratado de revisar esto, 2/3 partes de los pacientes desarrollan TB extrapulmonar y 1/3 parte TB diseminada. Y la mortalidad en los grupos que compararon, que lo esperado era 5% en los que no habían recibido anti-TNF y tenían tuberculosis, se incrementaba hasta un 12 a un 18%. O sea que hay que tenerle miedo a este problema. Aquí vemos en esta gráfica los números de mortalidad y acá los porcentajes de tuberculosis extrapulmonar. Es decir, que está bien documentado que eso ocurre. ¿Podemos prevenir todo esto? ¿Qué podemos hacer? Pues usar quimioprofilaxis, algo que está descrito desde hace más de 50 años, que la OMS no había recomendado, que se había quedado ahí guardado, que los gringos lo han usado a pasto desde entonces y que últimamente se está retomando como una recomendación a todos los niveles, en todo el mundo. Tratar la tuberculosis latente, porque la tuberculosis latente
es la fase previa a la tuberculosis activa. ¿Qué es la tuberculosis latente? Es esta etapa en la que nos infectamos, se contuvo la infección y quedó ahí. Puede ser que esto así quede para siempre y luego tenemos una fase de reactivación. En la fase de reactivación hay una fase subclínica y luego una fase clínica. Entonces lo que nosotros tratamos es identificar esta etapa en que el paciente está en latencia y tratar de evitar que pase las siguientes. Esos pacientes, de acuerdo a los criterios diagnósticos, no tienen síntomas, tienen una tela de tórax normal, pero tienen la huella inmunológica que dejó la primo-infección. Todo esto que habíamos repasado previamente, desde que se activan los macrófagos hasta que se forma el granuloma, activa células de memoria que yo les puedo poner manifiestas poniendo antígenos, el PPD o las nuevas pruebas, que ya de nuevas no tienen nada, ya tienen más de una década, los IGRAS, las pruebas de liberación de interferón gamma. Entonces yo tengo pruebas que las puedo hacer en vivo, el PPD, o que las puedo hacer in vitro, con sangre del paciente. Lo más importante de esto es que lo que yo estoy midiendo es memoria inmunológica. No me dice si el paciente tuvo tuberculosis, si va a tener tuberculosis o si está teniendo tuberculosis. Yo tengo que dar interpretación a esa prueba. Lo único que me dice es que el paciente ya conoce la micobacteria tuberculosis y está reaccionando con los antígenos de ella. Problemas con el PPD. El PPD en una persona inmunosuprimida me puede dar falsas negativas. ¿Y a quién le estamos dando anti-TNF? A personas que tienen enfermedades que los inmunosuprimen o que están recibiendo drogas para tratar esas enfermedades que los inmunosuprimen. O sea, ya podemos tener un sesgo de falsas negativas. La otra son las falsas positivas. Comunidades como las nuestras, que estamos vacunados con BCG, pues el PPD nos puede dar una falsa positiva. Ventajas de los IGRAS. La última versión, el TB Gold Plus del cuantiferón, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. No reacciona con la BCG y funciona mejor cuando hay inmunosupresión. ¿Por qué? Porque tiene este tubito que activa CD4 y CD8, aquí van las células de memoria, y entonces nos permite mejor detectar a los pacientes que tienen esa respuesta. En grupos que se han estudiado con artritis reumatoide, con el IGRA se detectó casi el 60%, mientras que con el PPD solo el 26%. Del grupo negativos de PPD, cuando se les hizo un IGRA, se rescató 35%. Es decir, que los IGRAs fueron más sensibles cuando se compararon con el PPD en este tipo de población que es la artritis reumatoide. Estas dos pruebas no podemos ponerlas a competir en estas situaciones. Aunque sabemos que una puede ser mejor que la otra, todas tienen ventajas y desventajas. De hecho, son pruebas complementarias. Si yo tengo 10 pacientes y les hago PPD e IGRA a los dos grupos, a los 10 pacientes, y voy a tener 5 positivos con el IGRA, con cuantiferón, 5 positivos con PPD, lo primero que pensamos es que son los mismos. Pues no, resulta que a lo mejor del lado izquierdo fueron los nones y del lado derecho fueron los pares. Pero el porcentaje a final de cuentas fue el mismo, 5 y 5 de cada lado. Por eso son pruebas complementarias. Y cualquiera de ellas que me salga positiva, la debo interpretar como memoria inmunológica. Para hacer diagnóstico de TB latente me falta pegarle que no tiene síntomas y que tiene una radiografía de tórax sin datos de actividad de tuberculosis. ¿Y cuál es la importancia de detectar TB latente? Porque ahora entendemos que la mayor parte de los casos de TB activa que estamos diagnosticando son reactivaciones de TB latente, no son infecciones recientes. Por eso estamos haciendo ahora totalmente lo opuesto a lo que hacíamos antes. En el estudio de contactos ya no busco al sintomático, en el estudio de contactos busco al contacto, al que se expuso que está en fase latente. Claro, seguimos buscando los sintomáticos, pero ahora enfocamos a estos. ¿Y para qué los busco? Para tratarlos. ¿Pero sirve tratarlos? Sería la pregunta. Pues sí, sí sirve tratarlos en este grupo en particular. No voy a entrar en detalle con todos los números, pero en todos los estudios que se han hecho, la intervención con terapia preventiva disminuye el riesgo de reactivación. Entonces la conclusión es que sí vale la pena detectarlos y sí vale la pena tratarlos. ¿Cómo los tratamos? Sería la siguiente pregunta. Históricamente, ¿qué hemos hecho? 6 meses o 9 meses de isoniazida. Pero esto también ya está cambiando. Ahora les pongo aquí en rojo todos los esquemas nuevos recomendados y avalados por la OMS, que si se tienen disponibles los medicamentos, sería la manera ideal de usarlos. O sea, probablemente la isoniazida va a pasar a la historia en un futuro. Se sigue recomendando. El inconveniente es que son esquemas muy largos y para una persona que no tiene síntomas, que le das un medicamento potencialmente tóxico por tanto tiempo, el problema es el apego. Ahora ya tenemos esquemas hasta de 1 mes. Hay esquemas de 3 y de 4 meses. Y la clave, lo que ha cambiado todo esto fue el uso de rifamicinas. La rifampicina que ya conocemos de hace mucho y una de uso más reciente que es la rifapentina. Hay un esquema que lo damos 12 dosis, una vez a la semana. O sea, en 12 semanas el paciente ya recibió terapia preventiva. Y eso es lo que se está abogando que se tenga ya disponible. En los países del primer mundo es lo que se está usando en la actualidad para tratar tuberculosis latente. Vamos a tratar de hacer algunas recomendaciones.
Aquí lo que les pongo, lo que les pone el CDC, lo que dice el CDC y lo que dicen los británicos. En la parte de arriba dice hay que identificar TB latente y hay que buscar TB activa. También en el paciente que le voy a dar un anti-TNF. Donde no se ponen muy de acuerdo es en esta parte de abajo. ¿Qué hacer si mi paciente que ya está recibiendo un anti-TNF me desarrolla tuberculosis? Unos dicen, por lo lógico, suspéndele el medicamento y trata la tuberculosis a la brevedad. El otro dice, no, dale tratamiento para la tuberculosis y no le suspendas el medicamento. Entonces ya empezamos con las controversias de qué es lo que hay que hacer y los reumatólogos de un país dicen una cosa, los de otro país dicen otra cosa, los tisiólogos como yo decimos otra cosa, cada quien defiende a su enfermedad de cómo hay que manejar. Esto es lo que nos dicen los españoles. Estos algoritmos, yo no sé por qué les gusta hacer complicados los algoritmos, cuando la idea de un algoritmo es hacerlo muy simple. Básicamente aquí lo que nos dice es que a todos los pacientes les hagamos o un PPD o un IGRA. Si ese IGRA sale positivo, debo descartar tuberculosis activa. Si no tiene tuberculosis activa, debo tratar TB latente. Entonces, con eso que se queden de este algoritmo, todo lo demás lo pueden borrar si gustan. Aquí se los pongo en texto. ¿Cuál sería el cierre de las recomendaciones? Investigar si mi paciente tiene TB latente antes de usar cualquier anti-TNF. Lo ideal sería que le aplicáramos las dos pruebas, el PPD y el cuantiferón al mismo tiempo. Cualquiera que me salga positiva, mi paciente tiene diagnóstico de TB latente si está asintomático y su tele de tórax es normal. No es solo la prueba, tengo que complementarlo clínicamente. Si yo nada más tengo un PPD o fue lo primero que le puse, si me sale positivo, el siguiente paso es quimioprofilaxis. Si me sale negativo, lo ideal sería complementarlo con un cuantiferón. Pero ojo, hay que ponerlo antes de 3 días, porque el cuantiferón puede salir positivo cuando yo le aplico PPD a una persona. La otra cosa importante es que para yo decir que mi paciente tiene un PPD negativo, tengo que hacerle el booster. O sea, le aplico el PPD, es negativo, a las 2 o 3 semanas se lo tengo que volver a aplicar. Si vuelve a ser negativo, lo clasifico como negativo. Acuérdense que el booster no genera inmunidad. El booster le acuerda a la memoria, oye, tú ya eres positivo y no dijiste que no. Se lo vuelvo a poner y es cuando sale positivo. O sea, no convirtió el paciente, sino se tardó en responder. Si yo usé cuantiferón y me sale positivo, me voy a la quimioprofilaxis. Si me sale negativo, ahí no importa el tiempo que me tarde, le puedo poner un PPD para tratar de complementar. Ya si los dos son negativos, pues ese paciente no tiene TB latente. Otra de los problemas que podemos tener, yo ya tengo a mi paciente, le diagnostiqué TB latente, no está activa, le di quimioprofilaxis y ahora le estoy dando tratamiento, le sigo dando el tratamiento a mi paciente para esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a monitorear a mi paciente? Le tengo que seguir dando el anti-TNF por la enfermedad de base. El CDC hasta el momento dice que no es necesario que cada año le estemos haciendo PPS o cuantiferones. En algunos otros lugares los reumatólogos sí recomiendan que se lo hagamos. Lo más importante es que tengamos en cuenta que los pacientes tenemos que estarlos monitoreando. Aquí vemos las recomendaciones de cuándo iniciar el anti-TNF en un paciente que ya lo tengo en quimioprofilaxis. Son variables los tiempos, ahorita les pongo el promedio. Lo mismo para cuando ya tiene TB activa y necesito reiniciarle, son variables las recomendaciones. Aquí les voy a poner la conclusión de todo eso. Si mi paciente ya confirmé que tiene TB latente, descarté tuberculosis activa, que es prioritario descartar tuberculosis activa, doy quimioprofilaxis. Si me voy por isoniazida son 6 a 9 meses. Idealmente debo esperar mi no dar al anti-TNF por lo menos un mes. 4 semanas. Es donde más o menos todo el mundo está de acuerdo, que por lo menos un mes. Tengo que seguir monitoreando la toxicidad de la isoniazida, que ahora puede interaccionar con los otros medicamentos que el paciente reciba para su enfermedad de base. Y ya que pasó el mes, inicio el anti-TNF. A estos pacientes hay que seguirlos vigilando de manera estrecha para datos de tuberculosis activa, porque el que le dé isoniazida disminuye el riesgo, pero no me lo evita por completo. ¿Qué hacer si mi paciente está recibiendo el anti-TNF y desarrolla tuberculosis, como los dos casos que les presenté al principio? Se suspende el anti-TNF, iniciamos a la brevedad el tratamiento para tuberculosis. Si requiere reiniciar el biológico, que ahorita mis dos pacientes ya están en la etapa que en su enfermedad de base ya se les pasó el efecto del biológico y están muy sintomáticos de la artritis psoriásica, hay que reiniciarlo. Algunos dicen que 2 meses, otros que 6 meses. Si es TB sensible, a los 6 meses significa que es cuando terminó el tratamiento de la tuberculosis. Si es TB resistente, pues quién sabe, nadie lo ha estudiado. Uno de los casos que les presenté es una tuberculosis resistente, pero probablemente pueda aplicar el mismo principio que por lo menos 6 meses. Y idealmente iniciar un medicamento que no sea anti-TNF
o si no tengo otro, darle uno de los que menos posibilidades tenga de dar anti-TNF. Y allá nos estamos moviendo. Los antiinterleucinas tienen menor riesgo que los anti-TNF. Eso dice ese artículo, pero en este otro me los pone como que son de los que incrementan el riesgo junto con los bloqueadores del sistema enzimático JAK. Esta tablita ya la habíamos visto, la traté de poner como un semáforo, o sea, en rojo los que no debemos dar, naranja los que pudiéramos, en amarillo también los que parece que por ahí van, y estos que dejé en blanco no hay suficiente información, pero parece ser que son los que menos riesgo tienen, o algunos de ellos ni riesgo tienen. Entonces en un futuro ojalá los podamos poner en verde y serían los ideales para nuestros pacientes. Y esto ya está cambiando. Ahora estamos buscando anti-TNF que actúen en puntos diferentes, de maneras diferentes, bloqueando mediadores inmunológicos diferentes que no tengan nada que ver con la respuesta inmune contra tuberculosis. Esta es la lista de algunos de los prototipos que ya están saliendo, algunos ya están disponibles en el mercado. Otra cosa bien importante es qué hacer si mi paciente que está recibiendo anti-TNF desarrolla TB, dijimos, pues le quito el anti-TNF y le trato la TB. Pero ojo, abusados, porque esos pacientes nos pueden hacer un síndrome de reconstitución inmune. El mismo que vemos en VIH puede pasar con estos pacientes. Yo le estaba dando un medicamento inmunosupresor, se lo quito, el sistema inmune se empieza a recuperar. ¿Y qué hace el sistema inmune cuando se empieza a recuperar y se encuentra la tuberculosis? Pues va a tratar de acabar con ella. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una reacción inflamatoria. Como son enfermedades diseminadas, pues la reacción va a ser sistémica. Los pacientes desarrollan nuevos infiltrados, empiezan a tener fiebre, más tos, disnea, se ponen malos los pacientes. Hay que estar pendiente de eso y esos pacientes pueden mejorar con el uso de esteroides. O sea, el esteroide va a bloquear la respuesta inflamatoria contra tuberculosis. Y ya para concluir, solo recordemos entonces que todos los anti-TNF incrementan el riesgo de tuberculosis, tanto de reactivación como de una nueva infección. Va a ser diferente el riesgo dependiendo del medicamento que usemos, pero esperamos esa complicación entre los 3 y los 6 meses después de usarlo y aún después de suspenderlo se nos puede venir encima. Si usamos quimioprofilaxis podemos prevenir la reactivación. Diferentes esquemas, el que ustedes tengan disponible. Si tienen el de una vez a la semana por 12 semanas, sería el ideal. Pero siempre antes de dar quimioprofilaxis, estar seguros que mi paciente no tiene tuberculosis activa. Para diagnosticar tuberculosis latente, asintomático, teletórax normal, en estos pacientes a veces requerimos un TAC, acuérdense, son pacientes inmunosuprimidos, y si nos queda dudas, le hacemos un TAC para estar seguros que no hay ni adenopatía, ni infiltrados que no se veían en la radiografía. Prueba inmunológica, la que tengan disponible, PPD-Y, cualquiera de ellas positiva, nos da la confirmación de memoria, pero se tiende a usar preferentemente los SIGRAS en este grupo de pacientes. ¿En qué momento puedo reiniciar el anti-TNF? Un mes después de haber iniciado quimioprofilaxis o al terminar el tratamiento de la tuberculosis activa a los 6 meses. Y tratar de usar un biológico que no sea un anti-TNF. Espero que no los haya revuelto, que no los haya confundido y que les sirva de esta. Gracias.